¿Qué tal? Soy la abogada Nancy Reyes Guarderas y este es Inmigración Podcast con abogada Nancy, aquí para darles las últimas noticias y también información de cómo protegerse durante estos tiempos de la administración de Trump y todo lo que está pasando. Lo más importante es estar informados que esta ley los va a proteger. Las leyes, la Constitución les da a cada uno de ustedes el derecho de tener derechos que los vayan a proteger. Y aquí yo voy a estar informándoles de otro modo de cómo pueden seguir arreglando y llegando a un permiso de trabajo, a una paz mental y eventualmente para muchas personas pueden lograr la residencia permanente. Hoy vamos a hablar del programa de VAWA, famosamente conocido como el programa para víctimas de violencia doméstica. Otra vez, el programa se llama VAWA por sus siglas en inglés y la ley se llama Violence Against Women Act, pero esta ley les quiero estar muy claramente explicando que aunque la palabra Women's Act, ley de mujeres contra la violencia doméstica, no es solamente para las mujeres. Esta ley pasó en los 90s y desde esa fecha esta ley sigue en vigor. Es una ley que pasó el Congreso. No es una ley que un presidente puede entrar y simplemente hacer una orden ejecutiva para eliminar el programa. No trabaja así. Este programa, como fue hecho por el Congreso tendría que eliminar este programa. Entonces, no es tan fácil eliminar el programa y por eso es importante entender qué es este programa. Se escucha mucho en la radio y voy a explicar exactamente a qué me refiero cuando estamos hablando de VAWA, V-A-W-A, ¿ok? O V-A-W-A, VAWA, ¿ok? Este programa, como mencioné, es un programa para víctimas de violencia doméstica, ¿ok? ¿Qué quiere decir violencia doméstica? Vamos a entrar a eso en un momento, pero en general es para víctimas que en las manos de un residente o un ciudadano abusivo ha causado violencia doméstica en el hogar, básicamente, y tenemos que comprobar una relación particular. Tenemos que comprobar que han vivido juntos en algún momento. Tenemos que comprobar que ustedes son personas de buen carácter moral, mínimo los últimos 3 años, aunque inmigración puede pasarse esos 3 años si hay una situación más grave y más profunda que salga de los 3 años. Pero el requisito son 3 años del punto que se somete la aplicación. Enseñar, ustedes tienen el deber de enseñar que son personas de buen carácter moral. Así que empecemos con cada uno de estos requisitos y vamos a empezar con esto. ¿Quién puede ser el abusador? Ya expliqué que tiene que ser un residente o un ciudadano, pero también depende en la relación que tiene la víctima con el abusador, ¿ok? Entonces, lo más común es una persona que está casada o casado con el abusador o abusadora. En esa situación, un matrimonio, ¿ok? Una relación de matrimonio y la pareja, ¿ok? O el abusador tiene que ser residente permanente o ciudadano estadounidense. ¿Ok? El abusador tiene que tener este estatus migratorio si el esposo o esposa es el abusador. Ahora, también puede ser que un padre residente o ciudadano abuse de los hijos o hijastros antes de cumplir los 21 años. ¿Ok? Otra vez, un padre abusador residente o ciudadano abusando a sus hijos o hijastros antes de la edad de 21 años
Hay una excepción que a veces esos hijos pueden hasta llegar a los 24 y 363 días o menos de 25 años. Si son entre 21 y 25 cuando aplican, ¿ok? Antes de los 25, tenemos que comprobar o agregar un requisito más que la razón que no aplicaron antes de la edad de 21 años está en algún modo relacionado a la violencia doméstica y por eso no sometieron su aplicación de VAWA antes de los 21 años, ¿ok? ¿Estamos claros? El abusador puede ser un residente o un ciudadano estadounidense abusando a sus hijos o hijastros menores de 21 años. En ciertos casos podemos llegar hasta antes de los 25 años, agregando un requisito, enseñando que no aplicaron antes de los 21 años debido a la violencia doméstica. No tiene que ser la razón principal, pero sí tenemos que comprobar que alguna razón o parte de la razón era por la violencia doméstica, ¿ok? Ahora vamos al tercer grupo y el tercer grupo que puede ser víctimas o aplicantes bajo el programa de VAWA y esto es muy común en los últimos años, son los padres. Los padres que son abusados por sus propios hijos. Ahora, aquí los hijos tienen que ser ciudadanos estadounidenses y los hijos ya tienen que tener 21 años de edad para que los padres puedan aplicar para el VAWA. La razón más común que yo miro que muchos padres piensan que son elegibles, pero no son, es porque me explican que sus hijos son bien abusivos, les han pegado, abusado verbalmente, acosado, pero no tienen los 21 años todavía. Son chamacos de 15, 16, 17, 18 años. Eso no cuenta, no van a calificar los padres para este programa de VAWA si los hijos que son abusivos ciudadanos son menores de 21 años, ¿ok? La clave aquí es que un adulto está causando la violencia doméstica hacia la víctima. Entonces, hijos de 21 años o más grandes están abusando de sus propios padres. He tenido varios padres que han sido víctimas. Es muy triste la situación porque los padres normalmente no van a querer reportar a la policía el abuso hecho por sus propios hijos. Siendo lo que están haciendo los hijos, especialmente las mamás, no quieren causar problemas para sus hijos o los padres incluyendo, ¿ok? Mamá o papá. Entonces muchas veces no hay reporte de lo que han hecho, pero en este programa no requiere un reporte de policía, pero ahí vamos a llegar a ese requisito. Ok, vamos a seguirle. Ahí están las tres clases de personas que pueden ser víctimas y quienes pueden ser los abusadores causando la violencia doméstica, ok. Esto es algo que ustedes pueden relacionar. Tal vez ustedes son elegibles para este programa de VAWA. Hay otros requisitos que quiero mencionar muy claramente. Otra vez, las víctimas pueden ser padres de hijos ciudadanos. Los hijos tienen que tener 21 años o más cuando están haciendo este abuso. Pueden tomar en cuenta abuso que ocurrió antes de los 21 años, pero tenemos que enfocarnos ya que cumplieron los 21 años. Puede ser abuso, violencia doméstica entre pareja, esposo o esposa, o también puede ser un hijo menor de 21 años es la víctima y los padres son residentes o ciudadanos, ¿ok? Ahí está. Ahora, vamos al número 2. Tenemos que comprobar si la relación es entre esposo o esposa. Tenemos que comprobar que ese matrimonio es
legal y en buena fe, muy similar a una petición familiar hecha por un esposo o esposa para su cónyuge. Igual tenemos que comprobar que este matrimonio es legal, hay un matrimonio civil y también que el matrimonio originalmente era en buena fe, era porque se querían, era por cualquier razón, excepto que no era simplemente para lograr papeles, ¿ok? Eso es muy importante, son requisitos que se agregan cuando estamos hablando de violencia doméstica entre esposo y esposa. Ok, vamos al próximo requisito. Ya mencioné brevemente, tenemos que comprobar que la víctima o aplicante tiene buen carácter moral por los últimos 3 años. Es importante entender eso. Si hay algo en tu historial que te hace no tener buen carácter moral, pero fue pasado los 3 años, es posible que todavía te puedan aprobar ese caso, pero hablen con un abogado, obviamente, de estos casos para analizar profundamente si han cometido un crimen que está relacionado con el buen carácter moral. Pues tenemos que analizar qué tan grave es esa violación y cómo te puede afectar el caso, porque inmigración puede salirse de esos 3 años si es suficientemente grave. Ok, vamos al próximo requisito. Aquí vamos, tenemos que comprobar que en algún punto el abusador ha vivido con la víctima, donde físicamente han vivido juntos en algún punto en el pasado. Esto incluye para todos, entre pareja, esposo, esposa, no importa cuánto tiempo vivieron juntos, lo que importa es que sí, en algún punto vivieron juntos. Entonces, obviamente va a ser más difícil comprobar que un matrimonio o una pareja vivió juntos una semana o 2 semanas. Es más fácil comprobar que vivieron juntos por años, ¿verdad? 2, 5, 10 años, ¿ok? ¿Por qué menciono esto? Yo tuve una clienta en el pasado donde el esposo se casó, obviamente, con la esposa y entraron a vivir juntos después de la noche del matrimonio. Y esa persona, la víctima, estuvo ahí una semana, pero la torturó el esposo a un nivel tan horrible que ella salió huyendo después de una semana. Obviamente, cuando recibí ese caso, la parte más difícil iba a ser comprobar que actualmente vivieron juntos, porque solo era una semana que estuvieron juntos. Entonces era difícil, pero no imposible. Gracias a Dios tuvimos un poco de ayuda. Durante esa semana que ella estaba viviendo en el apartamento del esposo, número 1, vino el manager para arreglar en la cocina el zinc, ¿verdad? Pero llegó a arreglar algo y ella estaba presente y lo dejó entrar, habló con él, ella le explicó que era la esposa del señor, entonces arregló lo que tuvo que arreglar en la cocina, se fue el señor, punto. La otra persona era un vecino. Y este vecino la vio un par de veces salir del apartamento para ir a tirar la basura al final del pasillo donde se abría una puerta y tiraba las bolsas de basura. Y un par de veces el vecino la vio cuando fue a tirar esa basura. Estas 2 personas, el manager y el vecino, nos dieron declaraciones que la vieron ahí en el hogar haciendo cosas que una persona que está viviendo ahí
iba a hacer? Tirar la basura o estar presente cuando entraron a arreglar algo en la cocina. Pero no solamente eso, el vecino que era literalmente había una pared entre los dos, escuchó los gritos de mi clienta cuando el esposo le pegaba y básicamente abusaba de ella y él logró escuchar. Y gracias a Dios hubo ese testigo porque no solamente explicó que la vio en el pasillo tirando la basura, sino también explicó cuando él escuchó esos gritos. Entonces, la tercera evidencia que usamos era la declaración de mi clienta. Inmigración acepta cualquier evidencia creíble en estos casos, y eso incluye la declaración de la víctima. Siempre eso va a ser una clave en estos casos. Obviamente, en los casos donde sí se llamó a la policía para reportar el crimen de violencia doméstica, el reporte va a ser clave. Pero a veces, y la clave aquí, pongan atención, es que el programa de VAWA es muy diferente al programa de la visa U. La visa U requiere reportar el crimen. Uno de esos crímenes es violencia doméstica, pero incluye 30 diferentes crímenes. Pero hoy no estamos hablando de la visa U. Hoy estamos hablando del programa de VAWA. Y VAWA no requiere reporte de policía, pero de todas maneras, el último requisito es comprobar la violencia doméstica. Entonces, por eso hablo de estas declaraciones y las claves. Tenemos que comprobarlo de una manera u otra, y si no hay reporte de policía, tenemos que usar otras evidencias. En este caso, el requisito de que tenían que haber estado viviendo juntos nos ayudó las dos personas que la vieron allí y la declaración propia. Pero igual el vecino, la declaración, también la usamos junto con la declaración de mi cliente. Usamos las declaraciones para comprobar el requisito de violencia doméstica, que obviamente en el programa de VAWA tenemos que comprobar que hubo violencia doméstica en esta relación. Así que muy importante entender qué es violencia doméstica. Y en general quiero mencionar que violencia doméstica es no solamente abuso físico, pero también hay psicológico, emocional, verbal, sexual, económico. Entonces hay varias formas de cómo una persona puede usar el control, el poder y el control. Eso básicamente es violencia doméstica, usar poder y control sobre otra persona para controlar, ¿verdad? Usar ese poder, y a veces ese poder puede ser psicológicamente, verbalmente, emocionalmente, económicamente. Puede ser una totalidad. Lo obvio es lo físico, ¿verdad? Pero no siempre hay abuso físico, y eso es importante entender en este programa de VAWA. No requiere que hay abuso físico, requiere violencia doméstica, y eso no siempre es lo físico. Si no hay lo físico, entonces inmigración y nosotros los abogados tenemos que preparar el caso bien hecho para enseñar la totalidad de las circunstancias, ¿verdad? Si es una pareja y hay muchos celos, control, no deja a la víctima hablar con su familia, con sus amistades, la tiene controlada. Y digo ella, pero igual las víctimas pueden ser hombres o mujeres, ¿ok? El matrimonio puede ser no solamente entre mujer y hombre, también puede haber del mismo sexo, un matrimonio del mismo sexo, también se puede, dos mujeres, dos hombres, ¿verdad?
todavía en este momento existe el poder de aplicar, no importa dónde está, qué es la persona es mujer, hombre, dos hombres, dos mujeres. La ley deja, mientras que es un matrimonio legal, entonces, y hay violencia doméstica, entonces podemos proceder con este programa, ¿verdad? Mientras que llegamos a comprobar cada una de estos requisitos, por decirlos, ¿ok? Entonces, muy importante entender que violencia doméstica no es solamente lo físico. Obviamente, si existe lo físico, entonces podemos usar fotos de los moretones, las heridas, han ido al hospital, ¿verdad? O tal vez no hay esas heridas, entonces tal vez hay orden de restricción, tal vez hay testigos que pueden ayudar a explicar qué es lo que ellos vieron o escucharon de esta violencia doméstica. Así que este programa otra vez se llama VAWA, Violence Against Women Act, es para hombres y mujeres iguales, donde han sido víctimas de violencia doméstica, aunque no lo han reportado a la policía. Podemos comprobarlo de otras formas a veces, y eso es lo que los abogados vamos a trabajar muy cercano a nuestro cliente para llegar a ese punto, ayudarlos a preparar la declaración, ayudarlos, guiarlos. A veces los tenemos que referir a un experto como un psicólogo que haga una evaluación profesional que va a apoyar la aplicación. Pero recuérdense, tenemos que comprobar que hay una relación legal, que el abusador es residente o ciudadano si es un esposo o padre, o que es ciudadano si es un hijo adulto de 21 años abusando de sus padres. Tenemos que comprobar la violencia doméstica, tenemos que comprobar que han vivido juntos en algún momento. Si es basado en un matrimonio, tenemos que comprobar que el matrimonio es legal y en buena fe, y el aplicante tiene que comprobar que tiene buen carácter moral mínimo los últimos 3 años. Esto es el programa de VAWA. Les quería explicar este programa porque todavía es un alivio que pueden aplicar hoy en día durante esta administración que ahorita estamos viendo yo sé, mucho miedo, muchos cambios en la ley con esta administración. Las redadas se está escuchando, pero les quiero recordar que todavía tenemos la ley para protegernos y que todavía existe diferentes modos de arreglar su estatus migratorio. Este es uno de ellos, VAWA. Si ustedes piensan que han sido víctimas de violencia doméstica en manos de sus padres, su esposo o esposa o sus hijos adultos, hablen con un abogado. Si quieren llamar a mi oficina, podemos tener una consulta. Aquí en mi oficina siempre las consultas son con abogadas. Vamos a analizar profundamente su caso. Y si quieren llamar a mi oficina, 818-850-3080. 818-850-3080, o pueden visitar mi sitio de web abogadanancy.com. Gracias por escuchar Inmigración Podcast. Yo soy la abogada Nancy Reyes Guarderas.